le va a pesar un poco a Detroit toda esta creatividad y cómo manejar el partido ofensivamente que te traía Ben Johnson. Bienvenidos una vez más a Primer y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Estamos de regreso en Primera y Punto para la segunda temporada. Hoy es viernes 4 de abril y como siempre estamos listos para platicar de fantasy fútbol y pues lo que ha habido en el mundo de fútbol americano. Yo soy Marco Antonio Tena, su host, y como siempre estoy aquí con Abraham Frem de Pro Football Focus. Abraham, 2 meses de vacaciones que ya hemos tenido, ya hemos descansado. Algunas noticias de la NFL. ¿Qué te parece si nos ponemos a hacer nuestra tarea antes del draft? Sí, la verdad, muy emocionado de estar aquí de regreso. Se viene un segundo año bastante bueno aquí en Primera y Punto. Muchas gracias a todos por ese primer año y gracias por regresar aquí con nosotros. Ha habido muchos movimientos, free agency. Vamos a empezar a hablar del draft porque estamos a 3 semanas. Muy emocionados, son buenos momentos ahorita de NFL después de justo esos 2 meses donde la verdad no hay mucho más que algunas eh, free agency signings, pero pues vamos a darle porque hubo muchos movimientos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Spotify. Siempre estamos ahí listos para contestar sus preguntas. Abraham, vamos a empezar. Vamos a irnos por divisiones y vamos a empezar con el cambio de entrenador que a mí más me llamó la atención y creo que pues a todos nos emociona. Estoy hablando de Ben Johnson, que lo firman los Bears, un contrato con múltiples años. Interesante pues por todo el tema de Caleb Williams, la fundación que tiene alrededor de ese equipo. Interesante también que coincide con DeAndre Swift, que era un jugador en Detroit que salió, pero pues era prácticamente inevitable en ese partido de playoffs en donde pierden los Lions, que ya estaba contratado Ben Johnson. ¿Cuáles son tus apreciaciones sobre esta contratación que pues pone a temblar también a los demás equipos de la NFC del Norte, una división bastante competitiva? Es que este es el movimiento que tenía que hacer Bears, porque tú lo acabas de mencionar, es una división sumamente competitiva, de las más competitivas. Recordar el año pasado, los cuatro equipos, bueno, Bears no, pero lo que es Packers, Vikings y Lions estaban muy por encima del promedio de wins, ¿no? Y los Bears, pues tienen el talento, tienen a Caleb Williams, que fue el pick número 1 el año pasado. Tienen a Romo Dunce, que también fue un top 10 pick en el draft que hicieron el año pasado, y DJ Moore, ¿no? Que lo extendieron el contrato. Me emociona mucho, honestamente, porque lo que logró hacer Ben Johnson siendo coordinador ofensivo de los Lions, especialmente con Jared Goff, que sí, Jared Goff ya había ganado un Super Bowl con los Rams, pero nunca se habló de Jared Goff como el prospecto que es Caleb Williams. Entonces creo que lo que tiene aquí en sus manos Ben Johnson es muy bonito para fantasy. Sería increíble que pudiera sacar adelante esta ofensiva como lo hizo con Detroit. Va a haber muchos nombres ahí interesantes. ¿Será que Romo Dunce tome el rol de Amon-Ra St. Brown que tenían Es los justo lo que te Lions? quería preguntar. O sea, porque el año pasado vimos casi todas las jugadas diseñadas con DJ Moore, ¿no? Alrededor Sí, de él. Y también Romo Dulce, yo desde mi punto de vista sí quedó a deber, porque salió como claro. ese prospecto de ser un X dominante. La verdad, sí llamaba mucho la atención su talento como prospecto. Pero pues, ¿quién mejor que Ben Johnson para darle ese rol justo de una Amon-Ra St. Brown? ¿Y qué podemos esperar justo de Amon-Ra St. Brown, de los jugadores de los Lions? ¿Cómo se van a como adaptar a este cambio de coach? Que creo que también Ben Johnson se lleva a sus auxiliares, ¿no? Sí, se va con todo y aparte, o sea, tú ves el cambio de esta ofensiva a cuando Ben Johnson toma el control de coordinador y o sea, es abismal, ¿no? O sea, la verdad es un salto enorme que hace Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs, Montgomery, Jared Goff se vuelve también. eh, Sam Laporta tuvo ese el año, hace 2 años, su rookie year, entonces sí siento que
le va a pesar un poco a Detroit toda esta creatividad y cómo manejar el partido ofensivamente que te traía Ben Johnson, esas jugadas donde fakeabas el fumble de Jared Goff, o sea, eso se te va a ir bastante, ¿no? O sea, claramente, pues muchas cosas se quedan aquí, ¿no? No es como que se va y esas jugadas ya no están ahí, porque pues, ¿no? Al fin y al cabo, las jugadas van a estar ahí con los Lions, pero el manejo del partido, el planear para un rival, sí es algo que el coordinador te planteaba muy bien. Entonces sí creo que vamos a ver un golpecito para los Lions, pero nada que alarmarse, honestamente, el talento sigue estando ahí. Y como mencioné, ¿no? O sea, ya después de varios años de estar trabajando con Ben Johnson, él cementó las bases y eso no se va a perder simplemente porque él se va, ¿no? Entonces creo que va a haber ahí un poquito de regression, como nos gusta llamar en el fantasy, pero no creo que sea algo tan considerable como para no hablar de Amon-Ra St. Brown o Jahmyr Gibbs en la primera ronda, por ejemplo, en tus fantasy drafts. Y nada más, antes de terminar con Chicago, o sea, ojalá lo pueda hacer muy bien, porque él llega y dice que aventó por la ventana su playbook con los Lions y empezó a resurgir algo en base y alrededor de los talentos de Caleb Williams. Entonces, Caleb Williams va a ser uno de esos jugadores muy interesantes en Fantasy Drafts el próximo año por el potencial que puede llegar a tener con Ben Johnson, pero también hay muy buenos corebacks ahí y yo creo que los Bears van a draftear algún running back. Entonces, Uf. no creo que DeAndre Swift sea el única arma que usen aquí. Interesante, ahí luego vamos a ver la evaluación de Ashton Genty que suena tanto Uf. para Chicago como para los Raiders. Pero vamos a platicar un poco de la NFC del Sur. Los Saints firman a Kellen Moore después de que fue el coordinador ofensivo de Filadelfia. Los detalles de su contrato no fueron revelados, pero en sí también trae a su equipo ofensivo y él va a estar liderando todo, pues las jugadas. Con un equipo que, pues, lo que he visto en las redes sociales, los analistas es no sabemos qué están haciendo y no sabemos qué van a hacer. Lo ponemos en esa categoría de incertidumbre total, en especial con el draft que se viene. ¿Cómo ves este movimiento tanto para los Saints como para los Eagles, no? A los Eagles les va a costar porque recordar hace 2 años los Eagles tenían muchos problemas ofensivos, se les fue su coordinador Shane Steichen, head coach ahora de los Colts, y les costó trabajo ese año. La ofensiva estaba un poquito perdida, Jalen Hurts no estaba en sync. Y claro, no tenías a Saquon Barkley, ¿no? Era DeAndre Swift el que estaba corriendo el balón y eso cambia todo después de la temporada que tuvo Barkley. Pero sí creo que igual que, como mencioné con los Lions, perder a tu coordinador ofensivo, especialmente después de ganar el Super Bowl, sí va a ser un golpe, pero repito, ¿no? El talento que ha mostrado Eagles y el talento que tiene Saquon Barkley no es algo que va a afectar mucho en cuanto al cambio de coacheo. Para los Saints creo que es excelente. Se les va Clint Kubiak ahora a ser coordinador ofensivo En con Seattle, los creo. Seahawks. Ajá, con Uh-huh. los Seahawks ahí con Mike McDonald y eh, creo que lo había hecho bien, ¿no? Habíamos A hablado mí me muy bien de inspiraba Clint mucho, la Kubiak. verdad. O sea, que le Y veía potencial a el problema que futuro. tuvo Saints fueron lesiones y pues que Dennis Allen era el head coach, ¿no? Y que no estaba haciendo las cosas bien. Pero pues también aquí te estás yendo a algo completamente diferente. O sea, te estás yendo de un Saquon Barkley a un Alvin Kamara, que no es. Alvin Kamara no es muy conocido por sus rushing numbers, más que nada, ¿no? No como Saquon Barkley. No le vas No, a pero la, poder dar la 30 fórmula veces el ahí balón. está Sí, para la ofensiva de los claro, Saints. O sea, la claro, claro. ofensiva es Alvin Kamara al menos Y por el ahorita talento y está ahí. dos años más, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Y Derek Carr, yo sé, no es Jalen Hurts, ¿no? No va a correr el balón, no está el touch push, pero creo que Derek Carr, si lo orientas de buena manera, tuvo buenas temporadas en Raiders cuando había buenos coordinadores ofensivos, cuando había armas también, tuvo un gran año con Michael Crabtree, que rompió el double digit Pero touchdown se numbers menciona que los Saints podrían estarse inclusive moviendo al pick por 4 algo, para agarrar agarrar a alguien, a... un quarterback, ¿Cómo se Shadur, llama? Shadur Sanders, Jackson sí. Dart. Okay. Sí, no, serías por Shadur Sanders. También por la conexión que tiene con Nueva Orleans, pero creo que sí, se viene un draft muy interesante también. Pero pues como mencionaba, yo no sé qué van a hacer los Santos porque tienen necesidad con corredor, aunque esté Alvin Kamara, No, necesidad sí, con receptor totalmente.
y necesidad también. con quarterback, en especial con el tema de Ok, fantasy. Me emociona Kellen Moore, pero ¿qué van a hacer el año que entra? Yo creo que es más como un proyecto a 2 años. o sea, me emociona pensar en lo que puede llegar a ser con un Chris Olave o con un Rashid Shaheed, dependiendo de cómo regresa de Rashid Shaheed, porque esa lesión sí fue como la media temporada, ¿no? Entonces no sé si va a estar listo, no sé si tú has leído un poquito más ahí de insiders de los Saints, pero creo que sí hay, o sea, Kellen Moore no es nada más con los Eagles, ¿no? Con los Cowboys tuvo un gran trabajo, con los Chargers tuvo un gran trabajo, de los mejores años que tuvo Justin Herbert. Entonces, y aparte, ¿qué va a pasar aquí? Chris Olave ha quedado un poquito perdido y creo que eso es lo que luego no va a caer en los fantasy drafts, a menos de que empiecen esos training camps quotes, ¿no? De, oh, Chris Sí, Olave is catching all the passes, pero no, creo que esta es o una sea, buena oportunidad definitivo. para arriesgarse con estos jugadores de Nueva Orleans, confiando en que Kellen Moore va a cambiar la ofensiva. Yo estoy cortando un poco mis lazos con Olave porque, o sea, cada año que se lesiona fuerte es doloroso ver cómo pasa por esos daños. Vamos al movimiento de la NFC del Este. Los Cowboys firmaron a Brian Schottenheimer, o Marty Schottenheimer. Schottenheimer, perdón, Brian. Brian Schottenheimer, Sí. que ya era coordinador ofensivo. Parece que sí había interés que regresara McCarthy, pero pues como que no le llegaron al precio, o sea, no encontraron un punto medio que satisfaciera a las dos partes y bueno, acaban con un coach que también va a satisfacer necesidades de los Cowboys que tienen bastante interesantes y pues pick alto, ¿no? Se ha estado hablando de un segundo receptor, de inclusive un pick muy Jerry Jones de un corredor en el pick 12 que tienen. También. ¿Cómo ves este cambio de coach? Que yo también siento que repite un poco la fórmula de Jerry Jones, que regresa a lo mismo siempre, porque circula alrededor de lo que conoce y no le da miedo, más bien no le da confianza los nuevos cambios, digamos, ¿no? Nada más aquí llegó Breaking News. Julio Jones oficialmente anuncia su retiro del NFL. Gran Ok. jugador, gran jugador para Fantasy también. Tuvo unos años dorados ahí con Matt Ryan. Yo le pregunté a mi tío Hernán, saludos tío. Él es gran aficionado de los Cowboys y le pregunté cuándo fue este movimiento y su respuesta fue otro títere de Jerry Jones, otro títere a la lista de Jerry Jones. O sea, Brian Schottenheimer no es malo, ya había sido, como mencionaste, tiene buen rapport con Dak Prescott, se entienden, se apoyan, pero la verdad, o sea, si te vas a ir de McCarthy a Schottenheimer, no sé, o sea, la verdad creo que había unos head coaches un poquito más calificados, con un mejor ahí resume, en mi opinión. Pero bueno, o sea, nosotros tú y yo estamos aquí hablando en una cámara, ¿no? Ellos están en la cancha, van a saber más que nosotros. Sí. Pero este es mi punto de vista. La verdad también estás llegando a una ofensiva que tuvo de sus peores años. CeeDee Lamb, todo el problema que inició desde su contrato. Se tardaron 7 semanas en darse cuenta que Rico Darrell era 10,000 veces mejor que Ezekiel Elliott. Entonces, a veces no entiendo cómo funciona esta ofensiva, la línea ofensiva que algún día tuvieron, que era buenísima, con DeMarco Murray, con esos años de Ezekiel Elliott, con Tony Pollard, ya no está. Ya no tienes esa protección, ya no tienes ese juego terrestre que antes tenías. Hay algunas armas ahí, pero yo también he visto mock drafts donde hay un corredor, he visto receptores en ese pick 12. Entonces, un equipo que va a estar bajo la lupa porque pues estás en una división con el Super Bowl champion eh, los Giants están haciendo ciertos movimientos, tampoco voy a decir que ya los Giants están en otro nivel. Los Commanders llegaron a la final de conferencia, claramente la presión está en los Cowboys y Jerry Jones, entonces tienen que responder de alguna manera. Vámonos ahora a los movimientos de la conferencia americana, empezando con Liam Cohen, el ex coordinador ofensivo de los Buccaneers. Ahí en medio de un breve dilema estilo telenovela, parecía que se iba a quedar con Tampa Bay porque le habían ofrecido un mejor contrato. Luego dijo, yo no me voy a Jacksonville si se queda
el antiguo GM, creo que Sí, Chris Ballard se llama, sí. y al parecer lo despiden en ese momento y le ofrecen a Liam Cohen el trabajo. No sé qué pensar, creo que es obviamente un poco inflado por los resultados de Tampa Bay, que fueron grandes resultados, pero creo que también dependió mucho del sistema que ya habían establecido ahí a lo largo de como varios años. Abraham, ¿tú cómo ves este movimiento que arma a los Jacks en la AFC del Sur? Me gusta, honestamente. Vamos a ver lo que ha hecho Liam Cohen antes de llegar a los Bucaneros. Estaba con los Rams, hizo un gran trabajo con Matthew Stafford, era el coach de quarterbacks. Después se convirtió en el coordinador ofensivo y pues qué mayor ejemplo que el gran trabajo que hizo con Baker Mayfield el año pasado. Baker Mayfield, la verdad, no lo estábamos pelando mucho en los drafts, ¿no? Lo estábamos agarrando muy abajo o en Superflex Leagues también en la sexta, séptima ronda. Y ve lo que terminó haciendo. No lo creíamos, ¿no? Era como, no, es Baker Mayfield, va a regresar a tierra. Pero Liam Cohen se encargó de que eso no sucediera. Chris Godwin tuvo un gran año después de esa lesión que tuvo hace 3 años. Después, como que iba regresando de la lesión. Mike Evans, otro increíble año. Y qué hablar del juego terrestre. Bucky Irving, excelente rookie year. Rashad White se salvó de alguna manera y hasta estábamos hablando de Sean Tucker, ¿no? ¿Recuerdas cuando estábamos hablando de un three-headed monster? Claramente pudo hacer muy buenas cosas con la ofensiva de Tampa Bay y tiene el talento aquí, ¿no? Trevor Lawrence, un gran prospecto que medio se ha ido perdiendo con lesiones y con poor play de los Jaguars. Travis Etienne, que tuvo un año para el olvido. Eh, pero si hay cosas bonitas, es Brian Thomas Jr. Y creo que esto es lo mejor que le puede pasar a Brian Thomas Jr., porque y a Trevor Lawrence. Ha hecho, como mencioné, ha hecho excelentes maravillas con los últimos quarterbacks con los que ha trabajado. Sabemos del potencial que tiene Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es como un tipo Baker Mayfield, solo que no cayó al tan abajo como cayó Baker Mayfield, pero los dos fueron former overall number one picks, que se esperaba mucho de ellos. Y Baker Mayfield se fue de equipo a equipo a equipo. Afortunadamente, Trevor Lawrence no ha tenido que estar sufriendo y cambiando y demás. No, Eh, inclusive le pagaron un mega Le pagaron contrato. súper bien. Hemos visto el potencial. O sea, Trevor Lawrence lo tiene. Cuando quiere, cuando es bien coachado, lo tiene. Doug Peterson hizo muy buenos momentos con este equipo que lo estuvo peleando en playoffs hace unos años. Entonces, todavía hay como una buena base de estos jugadores de Jaguars. No tienes que llegar a un rebuild. Vienes de, como mencioné, un gran rookie wide receiver. Y creo que para mí esto también es un win por parte de los Jacksonville Jaguars. Vamos a platicar ahora de otra contratación bastante interesante, más porque también se va tu equipo, los Raiders. Pete Carroll firma 3 años bueno, no se va con Geno Smith, pero prácticamente en cuanto lo contratan hacen el trade Se por él, reúnen, sí. que es una alerta, no alerta, pero da a entender mucho cómo se van a mover, al menos en el draft. Dan a entender que no se van a ir por un quarterback en esta generación. Y bueno, pues qué pensar de un tridente ahí, Ashton Genty, Jacoby Myers, Brock Bowers, con Geno Smith. Abraham, ¿cómo ves esta contratación? Que dicen que es mucho también crear una cultura, ¿no? Crear valores institucionales, crear o sea, una cultura que es algo que necesitan los Raiders como equipo, tal vez en Las Vegas. Mencionaste ahí con Geno Smith, no hay que descartar a Aiden O'Connell, así nada más. No, Hizo buenas, le ganó a Mahomes. Ah, no es cierto, casi le ganó a Mahomes en, ¿qué fue? El Black Friday Game. Eh, va a tener eso en una playera para siempre, porque Almost beat almost beat Mahomes in Mahomes. Black Friday first game ever. Esto lo mencionaste y esto es lo que a mí más me gustó de la contratación de Pete Carroll es ver los head coaches que había, eran coaches que no habían tenido experiencia como head coach antes. Bueno, Josh McDaniel sí, pero eso no cuenta. Eh, Esto es lo que necesitas. De mi punto de vista, como un long time Raider fan, esto me emocionó. ¿Por qué? Porque necesitas estabilidad, necesitas un cambio de cultura, alguien que ya ha estado ahí, alguien que ya ha ganado al máximo nivel. Y Pete Carroll lo hace, controla muy bien el vestidor,
tuvo un muy buen track record de una gran defensiva con los Seahawks. Claro, tenías a Cam Chancellor, Richard Sherman, Bobby Wagner. No hay jugadores que no puedes comparar ahorita con los Raiders. Tienes a Crosby. Eh, pero justo te reúnes con Geno Smith, que ya trabajaste con él. Geno Smith está encantado de reunirse con Pete Carroll. Diste una tercera ronda, que es nada. Si te pones a pensar, te dieron una tercera ronda por Darren Waller. O sea, nada más como para que te pongas en mente luego lo que las terceras rondas son para estos equipos. Eh, Te da más flexibilidad ahora el pick 6, como mencionas, ya no tener que, es que Aiden O'Connell es mi único quarterback, ¿no? O Desmond Reader, ya no sé qué hicieron con él. Eh, me gusta mucho lo que, porque estás en una división complicadísima. Vamos a ser honestos, ¿no? Estás con los Chiefs, estás con los Chargers, estás con los Broncos, que Bo Nix se vio muy bien y Sean Payton sabes lo que ha hecho. Entonces vamos a darle una chance a Pete Carroll de restablecer el programa. Se trajeron a John Spytek como general manager, que estaba en los Tampa Bay Buccaneers. Está Tom Brady ahí alzando la voz, tomando decisiones. Trabajó con John Spytek, ganó un Super Bowl con John Spytek, Tom Brady. Entonces están trayendo gente que tiene un track record los últimos 5 años por lo menos de tener algún nivel de éxito, y creo que esto es lo que más necesitaba ahorita Las Vegas Raiders. Ojalá puedan tener un buen draft en ese pick 6 y pues seguir a construir aquí, porque pues Geno Smith 2 años creo que te da con Pete Carroll una buena oportunidad para armar una base, encontrar un quarterback para el futuro y a darle. Vamos a la última división con cambios de coaches, al menos de head coach. La AFC del Norte con las contrataciones de Mike Vrabel. Interesante, regresa a los Patriotas después de un año de Gerald Mayo que la verdad no le dieron mucha chance No desde le mi punto de dieron. vista. Muy, Y muy Aaron cortitas, Glenn, acuerdo. mencionabas que tal vez no tendríamos que ajustar tanto con el tema de la contratación de Ben Johnson con los Lions, pero Está duele. también se les va Aaron Glenn. O sea, yo sí Sí. siento que a pesar de que se quede Dan Campbell, va a ser un tema, va a ser un shock estructural al equipo. ¿Cómo ves estas contrataciones? También ya, bueno, ya sabemos que Aaron Rodgers no va a estar regresando, ya sabemos que Stephon Diggs va a estar llegando a los Patriotas. Todo eso lo vamos a estar analizando un poco más a detalle en el recap de Free Agency, pero ¿cómo ves las expectativas de estos equipos para poder pelear contra unos Bills que han sido dominantes y Miami que también tiene una ofensiva poderosa? Al menos ha sido mejor que estos dos equipos los últimos años. Sin duda. Mira, no me voy a meter mucho con Mike Vrabel. Un poquito spoiler alert. Vamos a tener la próxima semana nuestro primer invitado especial, que mi gran amigo Rodrigo Huevo. Él es fan de los Patriotas. Él se va a encargar de dar su gran punto de vista sobre la llegada de Mike Vrabel. Pero sí te puedo decir que estoy también contento porque es también, no como Pete Carroll, porque Mike Vrabel pues no lo ha ganado todo como Pete Carroll, pero Mike Vrabel cambió la cultura de los Titans, ¿no? Bueno, lo ganó al menos como jugador, sí. O sea, Sí, 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 sí. ahí estuvo con Sí, el ese es monje. otro bonus, que Mike Vrabel conoce muy bien a estos Patriotas, conoce a Robert Kraft, conoce cómo trabajan, y es una persona que llegó a Tennessee a cambiar la cultura. O sea, nosotros en Tennessee ni pensábamos, y lo hizo con Ryan Tannehill. Yo sé que el plan de juego era vamos a correr 35 veces con Derrick Henry, les funcionaba, tenían una defensa respetable, pero Ryan Tannehill los llevó a un partido, o sea, sacaron a los Patriotas en los playoffs en el último año de Tom Brady. Estuvieron muy cerca de estarse colando por ahí los Titans. Entonces sí siento que esto es un gran movimiento también. Yo estoy de acuerdo contigo. A Jared Mayo no le dieron mucha oportunidad. Ve el equipo que le dieron a Jared Mayo también. O sea, no es así. Pero Drake May se vio, de mi punto de vista, increíble en su rookie year con lo que había para trabajar. Mejoras la Concuerdo, línea sí. ofensiva, ¿no? Tienen ahí un par de contrataciones. Tienes el pick número 4 en el draft, donde te puedes armar en línea ofensiva. Te puede caer Travis Hunter, puedes agarrar a Abdul Carter. No sé cómo se vaya a mover el draft ahorita. Traes a Stephon Diggs.
Gran veterano, ha trabajado con Josh Allen el año pasado en su corto stint con los Tejanos, creo que se vio bastante bien con CJ Stroud, y esto es lo que necesitas. Claro, yo creo que también ahí van a tener que ampliar el wide receiver group, pero me gusta este movimiento para darle un poquito de estabilidad al coacheo de Patriotas, porque también desde que se fue Belichick es un equipo que en su coacheo ha estado intentando encontrar, ¿no? Como esa identidad. Y Aaron Sí. Glenn, ex-Jet, ¿no? Qué mejor manera de motivar a tu fanbase que con un exjugador de los Jets. El gran trabajo defensivo que hizo con los Lions los últimos años. Eh, Aquí, para Fantasy, no nos encanta, claramente, porque quieres que llegue más esta mente ofensiva que medio ha estado perdido, también como identidad ofensiva de los Jets, entre que llega Pero Aaron siento que, Rodgers, Zach o sea, Wilson. había esta noción como que los coaches tenían que ser, los head coaches al menos tenían que ser más defensivos y creo que ha cambiado un poco más esa perspectiva en los últimos años, al menos con Dan Campbell, con Sean McVay, con Pues Mike McDaniel. o sea, el problema es que la acabas de hacer, o sea, Jets hizo esto con Robert Saleh, ¿no? Trajo a una supermente defensiva de los 49ers y ¿qué pasaba? No había una identidad ofensiva, Aaron Rodgers, Creo que ¿no? el problema ahí se llama Woody Johnson y no Sí, tener, sí, sí, no sí, sí, sí. contratar a un coach ofensivo o defensivo nada más. Y lo que más duele aquí es que tienes a Garrett Wilson, tienes a Brees Hall, o sea, sí tienes gente que en Fantasy ya nos han dado números excelentes, pero que aparte ves el talento que tienen ofensivamente en general, y no sé si Aaron Glenn sea el mejor head coach para llevar esos talentos y explotarlos, llevarlos al siguiente nivel, como un Ben Johnson te puede llegar a ser. Obviamente, pues no siempre puedes llegar con un Ben Johnson o con un Liam Cohen. La defensa de Jets era la identidad que tenían y ojalá Aaron Glenn restablezca eso porque con la salida de Robert Sale se perdió un poquito, ¿no? Sauce Gardner no era el mismo jugador que vimos en su rookie year, pero sí, estoy emocionado también por los Jets porque pues también es una persona, ¿no? Trabajar con Dan Campbell y con Ben Johnson, algo has de aprender de ahí. Totalmente de acuerdo. Abraham, ya sabes que si no le ponemos pausa nos podemos Sí, seguir yo por aquí eso de me corrido. corté No, no, porque ya me iba a poner a hablar de prospectos del draft y la no, no, llegada no. de Geno Eso Smith, la pero próxima. Si no, lo nos quedamos sin guardamos. ideas para los episodios. La próxima semana vamos a estar haciendo Free Agent Recap y vamos a estar preparándonos para el draft de la NFL. Si todo sale bien, vamos a estarlo streameando live. Obviamente no con los derechos, pero vamos a estar ahí siguiéndolo, platicándolo. ¿Cómo hacen hoy en día los streamers? Para primero y punto, estoy aquí con Abraham Frem de Pro Football Focus. Yo soy Marco Antonio Tena. Como siempre es un gusto. Síganos en redes sociales y les deseamos una excelente temporada 2. Vámonos con todo en el Fantasy este año. Abraham, hasta la próxima. Un placer, nos vemos.